La relación entre el comunismo y la Iglesia Católica es, sin duda, fascinante y compleja. En sus orígenes, estas dos fuerzas parecían estar en caminos opuestos, pero en algunos momentos de la historia, incluso llegaron a cruzarse. Imaginen una danza entre ideales y creencias, donde cada paso parece desafiar al otro, pero al mismo tiempo, refleja la lucha por la justicia social. Es fundamental explorar cómo estos dos mundos, que parecen tan distantes, han influido en la sociedad y por ende en millones de vidas. A medida que avanzamos en esta exploración, notamos que la Iglesia ha tenido que posicionarse ante las ideas comunistas. Este no es un simple desacuerdo, se trata de un verdadero choque de civilizaciones donde se entrelazan doctrinas, visiones del mundo y realidades sociales. La Iglesia ha moldeado sus enseñanzas para adaptarse a las circunstancias, mientras que el comunismo ha buscado establecer un nuevo orden social. Así entendemos que el conflicto no es solo político, sino también profundamente espiritual. En esta travesía de entendimiento descubrimos que el comunismo no solo propone una economía diferente, sino una visión completa del ser humano y su lugar en el mundo. La propuesta comunista de igualdad puede parecer atractiva, pero la Iglesia la ve como un desafío a la dignidad humana y a la libertad individual. Por lo tanto, este debate nos invita a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y cómo éstas se reflejan en nuestras acciones diarias. Al profundizar en la historia de estas dos fuerzas, nos damos cuenta de que no estamos hablando de un conflicto estático, sino de una lucha continua que ha evolucionado a lo largo del tiempo. La historia del comunismo y su oposición por parte de la Iglesia es un recordatorio de que nuestras creencias moldean no solo nuestras vidas, sino también el futuro de nuestra sociedad. El comunismo emergió en el siglo XIX como respuesta a las injusticias sociales provocadas por la Revolución Industrial. Karl Marx y Friedrich Engels observaron un mundo marcado por la lucha de clases, la burguesía, dueña de los medios de producción, y el proletariado, que apenas poseía su fuerza de trabajo. La necesidad de transformar esta realidad impulsó la formulación de ideas que buscaban eliminar la desigualdad económica. Sin embargo, es crucial entender que detrás de estos ideales había un profundo deseo de justicia. Marx y Engels crearon un marco teórico que prometía una sociedad sin clases, donde todos compartieran equitativamente los recursos. Pero, ¿realmente esta idea se alinea con la dignidad humana? Aquí es donde surge el primer punto de conflicto con la Iglesia, que ve en la propiedad privada un derecho natural y una extensión de la dignidad individual. La promesa comunista de eliminar la propiedad privada podría parecer generosa, pero en la práctica, plantea interrogantes sobre la libertad y la responsabilidad personal. Además, este contexto histórico revela que la búsqueda de un mundo más justo es un anhelo compartido, pero los métodos propuestos para lograrlo son radicalmente diferentes. Mientras que el comunismo propugna una transformación desde arriba hacia abajo, la Iglesia aboga por un cambio que comience en la comunidad y la familia. Así, las acciones concretas de cada individuo son esenciales para construir una sociedad más equitativa. Entender el surgimiento del comunismo es, por tanto, un paso necesario para abordar sus interacciones con la fe católica. Las raíces de estas ideologías no solo nos cuentan la historia de su evolución, sino que también nos enseñan lecciones sobre cómo las ideologías pueden influir en el comportamiento humano y en la organización social. La reflexión sobre este pasado nos prepara para adentrarnos en la divergencia fundamental entre el comunismo y la visión católica del mundo. La noción de propiedad privada es un pilar central en la doctrina católica. Para la Iglesia, la propiedad no es solo un bien material, sino un aspecto fundamental de la dignidad humana. Cada persona, al poseer algo, tiene la oportunidad de desarrollar su autonomía y contribuir al bien común. Sin embargo, el comunismo considera la propiedad privada como la raíz de la desigualdad y la opresión. Este desacuerdo es crucial para entender por qué la Iglesia rechaza la ideología comunista. La idea de que todos deben compartir equitativamente los recursos puede sonar atractiva en teoría, pero en la práctica plantea serios problemas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando las necesidades individuales no son consideradas? Aquí es donde la visión católica encuentra su espacio. La Iglesia sostiene que la propiedad privada debe utilizarse para el bienestar de todos, no solo de unos pocos. Promover el uso responsable de los recursos es un deber moral, que puede implicar acciones concretas como la caridad y la justicia social. Es interesante notar cómo esta discusión sobre la propiedad puede resonar en la vida cotidiana de las personas. Tomemos el ejemplo de una comunidad que se une para ayudar a los necesitados. Esta acción,
que refleja la esencia de la propiedad como un bien colectivo, es un modo en el que los valores católicos pueden manifestarse en la práctica. Al final del día, se trata de cómo cada uno de nosotros puede contribuir a un entorno más justo. Al explorar la propiedad privada y su significado en estas dos ideologías, se abre un abanico de posibilidades para el diálogo y la reflexión. La forma en que gestionamos nuestros recursos y cómo nos relacionamos con los demás puede ser un poderoso motor para el cambio social. Este desafío invita a una mayor introspección sobre nuestra relación con el mundo y cómo nuestras decisiones impactan la vida de quienes nos rodean. El comunismo y el catolicismo presentan visiones radicalmente diferentes sobre la naturaleza humana. Para el comunismo, el ser humano se define principalmente por su papel en la lucha de clases, donde la identidad se centra en la colectividad. En contraste, el catolicismo aboga por una visión más integral, donde cada individuo es visto como un ser único, creado a imagen de Dios y dotado de dignidad intrínseca. Esta diferencia de enfoque no es meramente académica, impacta en cómo cada ideología percibe el valor de la vida humana. La dignidad individual en la perspectiva católica implica que cada persona tiene un propósito y un valor que trasciende su situación económica o social. Por ejemplo, en lugar de ser un número en una estadística, cada ser humano es una historia viva, llena de potencial y aspiraciones. Esta comprensión de la dignidad individual fomenta un sentido de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, impulsando acciones que promuevan el respeto y la solidaridad. Además, este enfoque sobre la individualidad plantea preguntas importantes sobre cómo se organizan nuestras sociedades. En la práctica, ¿cómo podemos fomentar una comunidad donde cada voz sea escuchada y cada necesidad considerada? La respuesta puede residir en cómo construimos nuestros lazos comunitarios, valorando la diversidad y promoviendo un diálogo respetuoso. La Iglesia Católica, al centrarse en la persona, invita a todos a participar en la construcción de un mundo más justo. La exploración de la visión del ser humano en estas dos ideologías abre un espacio para la reflexión. Al comprender que cada individuo aporta algo único, se nos anima a ver más allá de las etiquetas y a construir un entorno donde todos puedan prosperar. Este es un paso crucial para abordar la lucha por la justicia social, que se convierte en una responsabilidad compartida entre todos los miembros de la comunidad. La doctrina social de la Iglesia Católica es un recurso invaluable que guía a los fieles en la aplicación de su fe en el mundo contemporáneo. A lo largo de los siglos, esta doctrina ha evolucionado, adaptándose a los desafíos sociales y económicos que surgen, especialmente en relación con el comunismo. La encíclica Rerum Novarum de Leao XIII, publicada en 1891, aborda las condiciones laborales y la dignidad del trabajador, subrayando la necesidad de justicia social y equidad. En esta obra se plantea que la propiedad privada es legítima, pero debe servir al bien común. La Iglesia no ve la propiedad como un fin en sí mismo, sino como un medio para garantizar la dignidad humana. Así, el equilibrio entre el derecho a poseer y la responsabilidad de usar esos bienes para el bienestar de la comunidad se convierte en un tema central. Por lo tanto, cada acción económica debe ser evaluada no solo por sus resultados materiales, sino también por su impacto en la vida de los demás. A través de estas enseñanzas, la Iglesia no solo responde a la presión del avance del comunismo, sino que también ofrece un modelo alternativo que enfatiza la importancia de la justicia y la solidaridad. La encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI refuerza estos principios, adaptándolos a un contexto en el que tanto el comunismo como el capitalismo habían tomado forma. Este enfoque demuestra que la Iglesia no se limita a criticar ideologías, busca construir puentes hacia un futuro más equitativo. Así, al estudiar la doctrina social, nos encontramos con herramientas que pueden ser aplicadas en la vida cotidiana. Por ejemplo, al tomar decisiones sobre el consumo, podemos optar por apoyar empresas que respeten los derechos de los trabajadores y promuevan prácticas sostenibles. Este compromiso con el bien común no solo enriquece nuestras vidas, sino que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La posición de la Iglesia Católica en contextos comunistas ha sido, en muchos casos, un verdadero acto de valentía y resistencia. En países como la Unión Soviética y China, la persecución religiosa ha sido una realidad constante. Las iglesias han sido cerradas, los líderes religiosos encarcelados y los fieles perseguidos por practicar su fe. Este contexto plantea la pregunta, ¿cómo puede la Iglesia mantenerse firme frente a tal opresión? La respuesta radica en la convicción de que la fe es un derecho inalienable. A pesar de las restricciones, la Iglesia ha encontrado formas de persistir y de ser un faro de esperanza para quienes sufren.
Las comunidades católicas se han convertido en espacios de resistencia, donde la fe y la solidaridad se entrelazan para enfrentar la adversidad. Por ejemplo, en la Unión Soviética, a pesar de los intentos de silenciar la voz de la Iglesia, muchos fieles continuaron reuniéndose en secreto para celebrar la misa y compartir su fe. Este enfrentamiento ha llevado a la Iglesia a asumir un papel protagónico en la defensa de los derechos humanos. Al mantenerse firme en sus principios, ha logrado atraer la atención internacional sobre la persecución religiosa. La dignidad humana y la libertad de culto son derechos fundamentales que no pueden ser ignorados, y la Iglesia ha sido un defensor incansable de estos ideales. En este sentido, la lucha por la libertad religiosa no solo es una cuestión de fe, sino un imperativo moral que resuena en todo el mundo. Así, la historia de la Iglesia en regímenes comunistas nos enseña que la resistencia a la opresión no solo es un acto de coraje, sino una manifestación de la fe en acción. La solidaridad y la comunidad son esenciales para enfrentar la adversidad, y cada acción cuenta en la lucha por la justicia. Esta narrativa de resistencia continúa en la actualidad, mostrando que la fe puede ser una fuerza poderosa para el cambio, incluso en los entornos más adversos. La resistencia de la Iglesia Católica en contextos comunistas ha sido un capítulo crucial en la historia de la lucha por la libertad. Un ejemplo notable es el movimiento Solidaridad en Polonia, que surgió en la década de 1980. La Iglesia, liderada por figuras como el cardenal Stefan Wyszynski y luego por el Papa Juan Pablo II, desempeñó un papel vital en la organización y el fortalecimiento de este movimiento. Las iglesias se convirtieron en centros de reunión, donde las personas se unían no solo para rezar, sino también para planificar acciones en favor de la libertad. Este movimiento no solo fue una respuesta a la opresión comunista, sino que también reflejó la profunda conexión entre la fe y la lucha por los derechos humanos. Los católicos polacos encontraron en su fe una fuente de inspiración y fortaleza para resistir al régimen. Esta resistencia se tradujo en acciones concretas, como huelgas y manifestaciones pacíficas, que finalmente llevaron a la caída del comunismo en Polonia. La historia nos muestra que la unión de la fe y la acción puede crear un cambio significativo. Otro ejemplo importante se encuentra en Cuba, donde la Iglesia ha enfrentado un ambiente de represión. A pesar de las dificultades, los católicos han mantenido viva su fe y han trabajado en la comunidad, proporcionando apoyo moral y humanitario a los necesitados. La caridad y el servicio son principios fundamentales de la enseñanza católica, y en tiempos de crisis, se convierten en un faro de esperanza para aquellos que luchan por sobrevivir. La resistencia católica ante el comunismo no se limita a actos de oposición. Es también una defensa activa de la dignidad humana y la libertad de vivir conforme a la propia fe. Esta narrativa de resistencia nos invita a considerar cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas, buscando oportunidades para ayudar a los demás y abogar por la justicia social. Al final, la lucha por la dignidad y la libertad es una causa que trasciende fronteras y tiempos. A lo largo de la historia, varios papas han desempeñado un papel fundamental en la oposición al comunismo. Pío X, por ejemplo, fue un crítico abierto del régimen comunista y defendió los derechos de los cristianos en países bajo su dominio. Su denuncia de las persecuciones religiosas resonó en todo el mundo y estableció un precedente para que la Iglesia tomara una posición clara en defensa de la libertad de fe. Juan Pablo II, quien nació en Polonia, tuvo una conexión personal y profunda con la lucha contra el comunismo. Su papado estuvo marcado por un enfoque valiente hacia la opresión. Al visitar Polonia en 1979, inspiró a miles de personas a levantarse y reclamar su libertad. Sus palabras y acciones alentaron a un movimiento de resistencia que culminó en el colapso del régimen comunista en Europa del Este. Este papa demostró que la fe puede ser un poderoso motor de cambio social y político. Además, Benedicto XVI reafirmó la posición de la Iglesia frente al comunismo, subrayando que este sistema se opone a la naturaleza humana. Su énfasis en la dignidad y la libertad del individuo es un recordatorio de que la lucha no solo es contra un sistema político, sino también por la esencia misma de lo que significa ser humano. Esta visión integral del ser humano y su dignidad es un tema recurrente en los mensajes papales, que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad en la construcción de un mundo más justo. Al observar el papel de los papas en esta lucha, queda claro que la resistencia a la opresión no es solo una cuestión de confrontación, sino de promoción activa de la justicia y la dignidad humana. Este legado de liderazgo y valentía nos motiva a comprometernos con nuestras propias convicciones y a actuar en defensa de los derechos de los demás.
En un mundo donde la injusticia persiste, la voz de la Iglesia continúa siendo una fuente de esperanza y un llamado a la acción. En la actualidad, la Iglesia Católica mantiene una postura crítica hacia el comunismo, aunque lo hace desde un lugar de reflexión y análisis equilibrado. El Papa Francisco, por ejemplo, ha enfatizado la importancia de criticar no solo los excesos del capitalismo, sino también los problemas inherentes al comunismo. Esta visión holística invita a un debate más amplio sobre cómo construir una sociedad que valore tanto la justicia social como la dignidad humana. En este contexto, el Papa aboga por una tercera vía que promueva la solidaridad y la justicia social sin sacrificar la libertad individual. Este enfoque se vuelve especialmente relevante en un mundo donde las ideologías tienden a polarizar a las sociedades. La búsqueda de un equilibrio entre el bienestar común y la libertad personal se convierte en un reto para todos nosotros, y la enseñanza de la Iglesia ofrece un camino a seguir. Además, la Iglesia reconoce que aunque el comunismo ha perdido fuerza política en muchas regiones, sus ideas siguen influyendo en el debate sobre economía y sociedad. La discusión sobre cómo lograr un bienestar social que respete los derechos individuales es vital. A medida que exploramos estos temas, es esencial recordar que nuestras acciones cotidianas pueden contribuir a un cambio positivo. Así, las reflexiones actuales de la Iglesia sobre el comunismo nos invitan a considerar nuestras propias convicciones y el papel que desempeñamos en la sociedad. La forma en que interactuamos con los demás y cómo defendemos nuestros valores puede marcar una diferencia significativa en el mundo que nos rodea. Este diálogo constante entre fe y acción es fundamental para la construcción de un futuro más justo y solidario. Al concluir nuestra exploración sobre la relación entre la Iglesia y el comunismo, es evidente que este conflicto de ideales sigue siendo relevante en la sociedad contemporánea. Comprender las raíces de estas diferencias nos permite apreciar cómo las ideologías impactan la vida de las personas y el tejido social. Además, este conocimiento no solo se limita al pasado, tiene implicaciones profundas para el presente y el futuro. La Iglesia, a lo largo de su historia, ha defendido la dignidad humana y la libertad religiosa, enarbolando la bandera de la justicia y la solidaridad. Este legado invita a todos a reflexionar sobre cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Las acciones individuales y colectivas son esenciales para construir un mundo donde se respeten los derechos de todos. La invitación aquí es clara: al participar en este diálogo contribuimos a una discusión más amplia sobre la fe, la política y la justicia social. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de influir en su comunidad y de promover un cambio significativo. Así, la lucha por la dignidad y la libertad continúa, y cada pequeña acción cuenta en este camino hacia un futuro mejor. La conexión entre la Iglesia y el comunismo nos recuerda que la fe y la acción son inseparables. Al mantenernos informados y comprometidos, podemos contribuir a una sociedad más justa y solidaria. Este es un llamado a la acción que todos podemos responder, en el espíritu de construir un mundo donde la dignidad humana prevalezca.